Nuestro saludo habitual, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días por donde quiera que ustedes se encuentren viendo y oyendo este programa de su canal cristiano La Palabra. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Y transmitimos para todo el mundo. Saludos a todos aquellos que nos ven y nos oyen por los distintos lugares de este globo terráqueo. Este día que estamos hoy es un día muy especial. Se oyen noticias de que por ahí están haciendo pruebas, de que pronto habrá alguna resultado positivo y nos alegramos, nos congratulamos. Sin embargo, nuestra fe y nuestra esperanza está en el Señor, que es el que hasta el día de hoy nos ha guardado y nos ha dado de su beneficio y de su provisión. Así que a Él sea la honra y sea la gloria por todos los siglos. Saludamos también a todos los pastores y las iglesias muy queridas y amadas, que también los audios están siendo editados especialmente para ellos, porque hay algunas iglesias y en sus lugares donde viven, que hay mucho barranco, mucha quebrada, antenas de las distintas empresas de telefonía no llegan. Así que el audio se les hace llegar lo más pronto posible. Así que también agradecemos su fina atención. Hay un texto bíblico que estamos viendo y analizando. Es este. Hay gente que se le ha presentado a usted y a mí y nos presentan un texto bíblico o nos dan una referencia bíblica en donde la toman ellos como una verdad que es indiscutible en cuanto a lo que están diciendo, no a lo que está escrito. Ojo con lo que estoy hablando. Entonces, ellos presentan un texto y en ese texto se encierran y lo toman como terminante. Entonces a esta gente, ¿qué le podíamos decir? Que son ignorantes o desconocedores de las Escrituras. Cuando le presentan un texto que no quiere decir eso, quiere decir otra cosa. Pero para ellos se le presenta como algo que así es. Bueno, por favor, busque usted conmigo Marcos capítulo 12 y vámonos al versículo 24. Dice así: Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Vamos a ver a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús en ese momento. Resulta que antes de eso, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, le preguntaron al Señor Jesús. Le hicieron una pregunta como para tenderle una trampa. Esa trampa era para poderlo acusar después de que él, el Señor Jesús, tenía su propia teología y que estaba distinta la forma como él hablaba, como él se explicaba, como él razonaba las Escrituras, y lo querían acusar de que se había desviado de las Escrituras. Entonces le hicieron una pregunta. Le preguntaron ellos: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, hijos, que se case con ella
y levante descendencia a su hermano. Y entonces le están contando ellos. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. Al final pues se murió la mujer. 23. Oiga la pregunta de los saduceos que no creen en la resurrección. Aquí va la trampa. En la resurrección, pues, cuando resuciten, tampoco ellos creían en la resurrección. ¿De cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 24. Y aquí va nuestro Señor Jesús hablando. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿No se están dando cuenta que están errando, se están equivocando, pues? Y se están equivocando hablando cosas de la palabra de Dios y no saben de lo que están hablando. Eso les estaba diciendo el Señor. Aquellos sí sabían, porque le estaban metiendo una trampa. Pero Dios, el Señor Jesús, también les está echando en cara su ignorancia. 23. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Bien, Jesús les explica en este momento a ellos que cuando resuciten los que murieron, ellos pues allá en el lugar, se entiende que es en los cielos, allá nadie se casa ni se da en casamiento, porque allá es otro estado espiritual. El Señor Jesús les acaba de decir, ustedes ignoran las Escrituras y su falta de entendimiento a las Escrituras y a los milagros de Dios que había realizado Dios en el Antiguo Testamento. Estos saduceos, de haber tenido el conocimiento, habrían sido capaces de creer en el poder de Dios para resucitar de la muerte. Fíjense bien, hermanos míos, nosotros vamos a resucitar. La prueba más evidente está en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4. ¿Se acuerda? Cuando sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos juntamente con ellos, seremos arrebatados y nos iremos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Así estaremos con Él para siempre. Consolaos los unos con los otros con estas palabras. Entonces, bíblicamente está escrito de que resucitaremos. Bien, entonces en este tiempo de Jesús, los saduceos le estaban tendiendo una trampa. Pero ellos también, los saduceos, no creían en la resurrección. Y fíjense que eran judíos. Estaban en el tiempo de Jesús, judíos. Y entonces, ellos, fíjense qué cosa más paradójica. A nuestro Señor Jesús, hablando Él las verdades eternas y hablando la palabra de Dios aquí en la tierra, no solo a los saduceos, sino que a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes del templo, a las gentes, a todos, les habló la palabra de Dios tal cual está en la Biblia. O sea, en el Antiguo Testamento, que ellos le decían la ley, los salmos y los profetas. Así le decían. Y especialmente cuando hablan de Moisés, hablan del Pentateuco,
los 5 libros primeros de la Biblia. Y ustedes lo pueden ver. Estoy en Marcos, en el capítulo 12 y en el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, los saduceos no creen. Y maestro, Moisés nos escribió. Ellos están citando el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Perfecto. Fíjense bien, a usted y a mí ya se nos han acercado gentes enseñándonos textos bíblicos que según ellos quieren decir eso, y en realidad no quieren decir eso. Ellos han entendido mal o han sido enseñados mal. Hay cada quien que tome su lista, ¿verdad? Porque cuando ahorita que estamos aquí expresando esta verdad bíblica en Marcos capítulo 12, no crea usted que eso lo hemos agarrado aquí, así a la loca y esto y lo otro. No, ha sido buscado, ha sido preparado, se han buscado comentarios, criterios, ver textos bíblicos paralelos para ver si coinciden. No porque yo así lo oí. Ustedes mismos habrán escuchado desde aquí de que siempre les invito, no se queden con lo que se les dice, sino que busquen las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras, dijo Jesús. Él dijo, busquen las escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque muchos pueden intentar a usted decirle una cosa que no es lo que quiere decir. Entonces estoy en el versículo 25. Les dice Jesús, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. O sea que allá, cuando estemos allá, les quiso decir el Señor Jesús a ellos, allá no se casarán, no habrán matrimonios, allá arriba no habrá matrimonio. El matrimonio aquí en la tierra fue creado por Dios para dar a los seres humanos, nosotros los humanos, la posibilidad de tener fíjese bien, de tener una compañía, una esposa, un esposo, y perpetuarse y continuar biológicamente sobre la tierra. En este caso Jesús estaba enfatizando el hecho que en el cielo no existen relaciones exclusivas o sexuales, no hay. Cada creyente que llegue al cielo experimentará un nuevo tipo de existencia en la cual tendrá una experiencia espiritual perfecta con todos los demás creyentes. Y cuando dice aquí que serán como los ángeles, es porque seremos seres espirituales, hermanos, eternos, que no moriremos. Allá será otro lugar, tema para otra ocasión. Si usted me escribe y me pide información sobre eso, con mucho gusto haremos también un mensaje dedicado a sus inquietudes. Dice el 26, dice el Señor Jesús, pero respecto a que los muertos resucitan, les dice Jesús, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ustedes que andan con textos bíblicos alterándolos o dándoles otro matiz, ¿qué ustedes no han leído en el libro de Moisés? Que es lo que les acabo de decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y él les dice, en el libro de Moisés, que es el Pentateuco, Jesús mismo les dijo
busquen en la Biblia, busquen en las Escrituras. A los saduceos, ustedes que no creen en eso, porque sostenían como su única autoridad, esos saduceos, el razonamiento teológico, pero no las Escrituras. Fíjense que ustedes habrán escuchado que hay gente que no cree que Jesús es Dios. Y el Señor se lo dijo, se acuerda a Felipe, Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con vosotros y no me has visto? ¿Hace cuánto tiempo estoy con vosotros y no me habréis reconocido, perdón? Ahí le dijo al Señor Jesús quién era Él, su divinidad. ¿Se recuerda cuando bajaron a aquel paralítico? Y les dijo el Señor Jesús, nomás lo bajaron ahí, les dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¡Ay! Todos los fariseos, saduceos, escribas y todos los que estaban ahí oyendo, ¡ay! Dijeron, blasfemia habla, porque el único que perdona pecado es Dios. Inmediatamente Jesús les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Para que veáis que el Hijo del Hombre no solo tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al enfermo, levántate, agarra tu catre y te vas para tu casa. Y se levantó y todo. ¿Por qué le dijo Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados? Porque ahí les quiso decir su divinidad, aunque los saduceos, escribas y fariseos y todos los que estaban ahí oyéndole se asustaron, pero se quedaron bien calladitos. Entonces, Dios a Moisés le dijo que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús estaba subrayando el carácter personal y perpetuo que Dios estableció con los tres patriarcas. Aunque todos ellos ya habían muerto, cuando Dios habló a Moisés, Dios seguía siendo el Dios de ellos, tanto como lo habían sido cuando ellos estaban vivos, y todavía más ahora, cuando esperaban disfrutar la comunión eterna con Dios en los cielos. Dios, pues les dijo Jesús, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y le dice Jesús, así que vosotros mucho erráis. Así que ustedes se siguen equivocando. Andan diciendo y enseñando cosas que no son como dice en la Biblia, sino que ustedes se las han inventado y ustedes les han dado vuelta y ustedes les han dado otro matiz para que traer hacia ustedes gente que crea en eso. Y ese es el título del tema hoy. Es ignorancia o desconocimiento de las Escrituras. Tú y yo, mi querido hermano, nosotros ya no debemos demostrar ni ignorancia ni desconocimiento de las Escrituras. Posiblemente, con respeto, con amor, pero con verdad, creo, muchos de nuestros queridos amigos, muy apreciados, amigos, amigas, que no han recibido todavía a Jesucristo como su Señor y Salvador, o que no se congregan en un lugar donde se predica la palabra de Dios tal cual está en la Biblia, sin agregarle ni quitarle nada, posiblemente desconocerán algunos términos y algunos pasajes de la Biblia. No se preocupen. Usted compruebe después de ver este video o de oír este audio y verá usted de que lo que hemos hablado es verdad tal cual está en la Biblia. Y Jesús les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. O sea que les dice, señores, andan diciendo cosas que no son. En este momento, pues Jesús acusó a los saduceos de cometer un grave error al enseñar que no había resurrección de muertos. Y se lo acaba de decir el Señor Jesús, que Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. En el versículo 28 dice que acercándose uno de los escribas, también ahí estaban, mírenme, oyendo.
porque el Señor Jesús lo andaban buscando, le andaban diciendo, ya vas a ver, ya se va a equivocar en un errorcito de esto, y lo vamos a acusar ante las autoridades o ante las autoridades religiosas, que él anda diciendo otra teología, anda hablando distinto a lo que dice la Biblia. Actualmente así se dice, así se oye, y por eso el tono que ocupamos acá es un tono no enérgico, ni un tono altanero. Por favor, nunca se entienda eso. Ocupamos un tono en donde lo que nos respalda al hablar con este tono son las escrituras, la Biblia. Por eso se está citando los textos bíblicos, para que puedan comprobar que lo que estamos diciendo es de la Biblia, no invento. Dice en el 28, acercándose uno de los escribas, o sea que habían varios, que los había oído disputar, o sea, eso que les dijo Jesús a los saduceos, y sabía que les había respondido bien Jesús. ¿Verdad? Ese sí sabía que bien había dicho lo cierto Jesús. Le preguntó, ahí va otro con una pruebita. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Miren la preguntita que le hizo el escriba. Eso se sabían todo, hermano. Eso sabían en qué versículo estaba acá, en qué capítulo, en qué libro de la Biblia, en qué esto. Se lo sabían todo. Los escribas y los fariseos eran buenísimos para, como hoy decimos, para la Biblia. Ya sabían todos los textos. Vamos a ver si es cierto que este señor sabe, le dijo. A ver cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es el más importante de todos? Y en realidad el más importante está en la Biblia. Entonces es el Shema. Está en Deuteronomio capítulo 6. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No de los 10 mandamientos, hermano. Porque fíjate que no dice así. No le dijo, ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? No. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? O sea, de todo el conjunto de los libros de Dios. Eso, los rabinos, fíjense bien, el primer mandamiento. Los rabinos, o sea, los que se sabían la Biblia, pues los líderes religiosos, que decían ellos y habían determinado, ellos habían hecho sus cálculos, que habían 613 mandamientos. Y fíjense bien, uno por cada letra de los 10 mandamientos principales. De los 613 mandamientos, 248 eran vistos como afirmativos y 365 negativos. Todos ellos, o sea, los 613 mandamientos, todos ellos estaban divididos en 2 categorías, una mayor y una menor. Por ahí usted habrá oído, posiblemente, que hay pecados leves y hay pecados de muerte y hay por esto y lo otro. Ya clasifican los pecados. Pecado es pecado, hermano. Punto. En la Biblia no clasifica los pecados. Si haces esto, bueno, está bien, así, suavecito. Pero si haces aquello otro, eso más duro. No es cierto. Pecado es pecado. Se acabó. La Biblia lo dice. Entonces, estaban divididos todos al final en 2 partes, en uno mayor y uno menor, en donde los mandamientos que pertenecían a la categoría mayor eran más obligatorios, o sea, tenían más requisitos, más cosas en comparación con los menores, ¿verdad? Usted ha oído por ahí, bueno, si como fue leve tu pecado, pues hacete esto. Esto está un poquito, el pecado un poquito más grave, entonces vas a hacer esto y esto. Piense usted y que le quede ahí en su memoria.
Entonces los escribas y rabinos, sin embargo, fíjese bien, escribas y rabinos, sin embargo, ellos no habían llegado a un acuerdo en cuanto a establecer cuáles eran verdaderamente los mayores y los menores. Entonces, esta visión de la ley hizo pensar a los fariseos, a los escribas y toda la casta esa. Decía, no, este Jesús está desarrollando su propia teología. Este viene hablando las cosas de él y no lo que dice la Biblia. De esta forma, ¿cómo pensaban y actuaban esta gente? Y los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús con la intención de que se incriminara a sí mismo para que Jesús revelara una posición no muy bíblica, no muy de Dios y todo eso. Vamos a ver, hoy sí te agarramos, aquí decimos en curva. 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y eso dónde está? Sencillo, tome nota. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y en Lucas 10:27 lo citó el Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se llama el Shema. Lo recitan hasta el día de hoy los judíos. Entonces Jesús confirmó con las palabras de él la práctica que todo judío piadoso, o sea, un judío verdadero, recitaba por completo ese Shema. ¿Usted quiere saber cuál es el Shema completo? Siga tomando nota. Números, capítulo 15, versículo 37 al 41. Otro, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 9. Más información, Deuteronomio, capítulo 11, versículos 13 y 21. Ese Shema, así se llama, lo recitaban en aquel tiempo y hasta el día de hoy los verdaderos judíos. Lo recitan cada mañana y cada tarde del día. Y continuó el Señor Jesús diciéndolo en el versículo 30. Le dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dijo: este es el principal mandamiento. Acuérdense que todo esto ha sido tomado de los textos bíblicos que le acabo de dictar. Entonces el Señor Jesús, con esa afirmación, les demostró que estaba enseñando según lo que dice la Biblia. Jesús usó las propias palabras de Dios que le expresó a Moisés. Y esas palabras de Dios estaban contenidos en el Pentateuco. Y con esta respuesta les dijo él que él no venía predicando lo propio, sino que venía predicando a Dios, como nosotros estamos haciendo hoy, señores. Estamos predicando la palabra de Dios. No estamos predicando ni congregación, ni la iglesia tal, ni esto, ni lo otro. Estamos predicando la palabra de Dios. Versículo 31. Y le dijo Jesús: y el segundo es semejante al primero. O sea, el segundo, el que te voy a decir, es parecido al que te acabo de explicar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Que estos. Y que no dijo que esto, que esto. El segundo llevó Jesús más, le explicó más a los fariseos. Y les dijo que
no conocían, andaban predicando, pero no tenían el conocimiento de la Biblia. El segundo mandamiento es más importante porque era de la importancia para poder por completo entender el amor de Dios y el amor que nos tenemos los creyentes. Este mandamiento también está en los libros de Moisés, está en Levítico capítulo 19 y 18, y es de la misma naturaleza igual al primero. El amor genuino de Dios es el que nosotros debemos de predicar y hacer. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y ojo con este texto, ojo, porque con este texto le van a salir por ahí con un pretexto. Ahí se los dejo para que mándenme sus comentarios. Y le dijo en el 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Dejen de estar haciendo esto y lo otro, que aquí, que allá, que aquí, no. Demuestre. No, ese es el verdadero amor que debe hacerse, dijo el Señor Jesús. Entonces, pues, los holocaustos y sacrificios eran esas cosas que se hacen, pues. Matar un corderito, matar un palomito y todo eso se hace. Vuelven a cometer error, lo vuelven a hacer y ahí están. En el versículo 34, entonces, Jesús, viendo que había respondido sabiamente el escriba, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. O sea que el Señor Jesús le dijo: mira, bien has pensado y bien has dicho. El escriba había entendido bien los principios fundamentales del reino de Dios, que están en el versículo 32 y 33. Pero necesitaba nacer de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes, que la mano todopoderosa de Dios esté por donde quiera que ustedes estén. Clamemos a Dios. Aún es tiempo, Dios aún sigue hablando, nos está hablando por su palabra. Así que, mis amados hermanos, que Dios les bendiga por donde quiera, que el Señor los guarde y los libre de todo peligro y de todo mal. Nos vemos el viernes próximo.